Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Alejandro en Experiencias de la Vida. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Espero que todos se encuentren bien, con salud, que es muy importante, y que hayan logrado cumplir todas sus metas. Un saludo también muy especial para el público en general, como siempre solicitándoles que no se olviden de suscribirse, compartan el canal, dejen su like, así podemos seguir creciendo. El día de hoy les traigo la historia de una película muy interesante. Toca un tema social sobre la Ciudad de México en especial. Estamos hablando ya de los años 1950, donde había estos problemas de carácter social, ¿no? en esta hermosa ciudad. La película se llama Nosotros los Pobres. Una película mexicana con grandes artistas de renombre, de talla internacional, ¿no? No le digo los nombres, no le quiero adelantar absolutamente nada para que ustedes puedan tranquilamente sacar sus conclusiones y escuchar el relato que hacemos posteriormente a mi intervención. También quiero manifestarles de que nosotros tenemos por costumbre llevarles a ustedes unas pequeñas reflexiones de la vida o unas frases de optimismo. Acá les tengo algunas que espero que les guste y que sobre todo sea del agrado de todos ustedes y que les ayude en el diario caminar de la vida. Y dice así, son frases bien cortas pero muy profundas. No encuentre la falta, encuentre el remedio. No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Se puede matar al soñador, pero no al sueño. Cuando dejes de soñar, dejarás de vivir. Céntrate hacia donde quieres ir, no en lo que temes. El cambio es la ley de la vida. Nunca bajes tus metas, aumenta tus esfuerzos. Lo mejor está por venir. No vas a dominar el resto de tu vida en un día, relájate. Valora cada paso que des. Así es, amigos. Bueno, los dejo. Cuídense bastante y nos estamos viendo en el siguiente video. No se olviden de suscribirse, amigos. Bye bye. México histórico, como eventos históricos, periodos históricos, pueblos indígenas. Buscar en México histórico. Buscar el estreno de la película Nosotros los Pobres en 1948. En la década de 1940, México vivió una transformación cultural significativa, marcada por una serie de cambios sociales y políticos que influirían en la identidad del país. En este contexto, surge Nosotros los Pobres, una película que no solo refleja la realidad de su tiempo, sino que se convierte en un símbolo de la lucha y esperanza de las clases populares. Este filme, estrenado en 1948, captura la esencia de una época en la que el cine se consolidaba como un medio poderoso para contar historias y conectar con el público, ofreciendo una mirada profunda a las dificultades y aspiraciones de la sociedad mexicana. A través de sus personajes entrañables y su conmovedora trama, la obra presenta un retrato vívido de la vida cotidiana, donde la solidaridad y el amor se entrelazan en medio de la adversidad. Los protagonistas, con sus sueños y desilusiones, se convierten en representantes de una generación que enfrentaba obstáculos significativos, y su desarrollo a lo largo de la película resuena con la audiencia, haciendo que la historia sea tanto un reflejo de su tiempo como una lección atemporal sobre la resiliencia humana. La película Nosotros los Pobres, estrenada en 1948, es un hito en la historia del cine mexicano, no solo por su éxito comercial,
sino también por su profunda resonancia social y cultural. Para entender su impacto, es fundamental analizar el contexto histórico en el que se desarrolla y se estrena. Este contexto está marcado por una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas que definieron la vida en México en la segunda mitad del siglo XX. La situación social en México en 1948. En 1948, México se encontraba en un proceso de cambio significativo tras la Revolución Mexicana, que había concluido en la década de 1920. Aunque el país había buscado modernizarse y desarrollar una identidad nacional, la realidad era que la desigualdad social y la pobreza seguían siendo problemas persistentes. Tras la guerra, el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Manuel Ávila Camacho, intentaba estabilizar la economía y fomentar la industrialización. Sin embargo, este crecimiento no se reflejaba en el bienestar de la población más vulnerable. Las ciudades experimentaban un rápido crecimiento poblacional, lo que generaba un aumento en los niveles de pobreza y marginación. La urbanización impulsó la creación de barrios marginales, donde la falta de servicios básicos y oportunidades laborales era la norma. Esta situación se refleja en la narrativa de Nosotros los Pobres, donde se retratan las dificultades diarias de las clases trabajadoras y sus luchas por la dignidad y la supervivencia. Además, el sistema educativo era deficiente y había una baja tasa de alfabetización, lo que limitaba las posibilidades de ascenso social. La cultura popular, sin embargo, florecía en este contexto de adversidad. El cine, en particular, se convirtió en un medio poderoso para reflejar y criticar las injusticias sociales, llevando las historias de los marginados a la gran pantalla. Nosotros los Pobres se inserta en esta tradición, presentando una narrativa que resuena con las experiencias de millones de mexicanos. La influencia del cine en la cultura popular. El cine mexicano de la década de 1940 se caracterizó por su capacidad para abordar temas sociales y políticos, convirtiéndose en un espejo de la realidad del país. Durante este periodo, el cine no solo servía para entretener, sino que también proporcionaba un espacio para la crítica social y la reflexión sobre las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas. Nosotros los Pobres es un ejemplo claro de cómo el cine podía articular las luchas y aspiraciones de la población. Las películas se proyectaban en salas de cine abarrotadas, y el público, en su mayoría de clases trabajadoras, acudía en busca de historias con las que pudieran identificarse. Nosotros los Pobres se convirtió en un fenómeno cultural porque abordó la vida cotidiana de la gente común, permitiendo que el público se viera reflejado en los personajes. Estos relatos eran especialmente relevantes en un momento en que la identidad nacional estaba en construcción y la cultura popular buscaba un sentido de pertenencia. El cine mexicano también se enfrentaba a la competencia de las producciones de Hollywood, que dominaban la industria del entretenimiento. Sin embargo, películas como Nosotros los Pobres lograron capturar la atención del público al ofrecer historias auténticas y emotivas que resonaban con la experiencia mexicana. La capacidad del cine para conectar emocionalmente con el público ayudó a cimentar su lugar en la cultura popular, convirtiéndose en un vehículo de expresión y una forma de resistencia ante la opresión y la marginación. México histórico. Como eventos históricos, periodos históricos, pueblos indígenas. Buscar en México histórico. Buscar el estreno de la película Nosotros los Pobres en 1948. En la década de 1940, México vivió una transformación cultural significativa, marcada por una serie de cambios sociales y políticos que influirían en la identidad del país. En este contexto, surge Nosotros los Pobres, una película que no solo refleja la realidad de su tiempo, sino que se convierte en un símbolo de la lucha y esperanza de las clases populares. Este filme, estrenado en 1948, captura la esencia de una época en la que el cine se consolidaba como un medio poderoso para contar historias y conectar con el público, ofreciendo una mirada profunda a las dificultades y aspiraciones de la sociedad mexicana. A través de sus personajes entrañables y su conmovedora trama, la obra presenta un retrato vívido de la vida cotidiana, donde la solidaridad y el amor se entrelazan en medio de la adversidad. Los protagonistas, con sus sueños y desilusiones, se convierten en representantes de una generación que enfrentaba obstáculos significativos, y su desarrollo a lo largo de la película resuena con la audiencia, haciendo que la historia sea tanto un reflejo de su tiempo como una lección atemporal sobre la resiliencia humana. Contexto histórico de Nosotros los Pobres. La película Nosotros los Pobres, estrenada en 1948, es un hito en la historia del cine mexicano, no solo por su éxito comercial, sino también por su profunda resonancia social y cultural. Para entender su impacto, es fundamental analizar el contexto histórico en el que se desarrolla y se estrena.
Este contexto está marcado por una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas que definieron la vida en México en la segunda mitad del siglo XX. La situación social en México en 1948. En 1948, México se encontraba en un proceso de cambio significativo tras la Revolución Mexicana, que había concluido en la década de 1920. Aunque el país había buscado modernizarse y desarrollar una identidad nacional, la realidad era que la desigualdad social y la pobreza seguían siendo problemas persistentes. Tras la guerra, el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Manuel Ávila Camacho, intentaba estabilizar la economía y fomentar la industrialización. Sin embargo, este crecimiento no se reflejaba en el bienestar de la población más vulnerable. Las ciudades experimentaban un rápido crecimiento poblacional, lo que generaba un aumento en los niveles de pobreza y marginación. La urbanización impulsó la creación de barrios marginales, donde la falta de servicios básicos y oportunidades laborales era la norma. Esta situación se refleja en la narrativa de Nosotros los Pobres, donde se retratan las dificultades diarias de las clases trabajadoras y sus luchas por la dignidad y la supervivencia. Además, el sistema educativo era deficiente y había una baja tasa de alfabetización, lo que limitaba las posibilidades de ascenso social. La cultura popular, sin embargo, florecía en este contexto de adversidad. El cine, en particular, se convirtió en un medio poderoso para reflejar y criticar las injusticias sociales, llevando las historias de los marginados a la gran pantalla. Nosotros los Pobres se inserta en esta tradición, presentando una narrativa que resuena con las experiencias de millones de mexicanos. La influencia del cine en la cultura popular. El cine mexicano de la década de 1940 se caracterizó por su capacidad para abordar temas sociales y políticos, convirtiéndose en un espejo de la realidad del país. Durante este periodo, el cine no solo servía para entretener, sino que también proporcionaba un espacio para la crítica social y la reflexión sobre las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas. Nosotros los Pobres es un ejemplo claro de cómo el cine podía articular las luchas y aspiraciones de la población. Las películas se proyectaban en salas de cine abarrotadas, y el público, en su mayoría de clases trabajadoras, acudía en busca de historias con las que pudieran identificarse. Nosotros los Pobres se convirtió en un fenómeno cultural porque abordó la vida cotidiana de la gente común, permitiendo que el público se viera reflejado en los personajes. Estos relatos eran especialmente relevantes en un momento en que la identidad nacional estaba en construcción y la cultura popular buscaba un sentido de pertenencia. El cine mexicano también se enfrentaba a la competencia de las producciones de Hollywood que dominaban la industria del entretenimiento. Sin embargo, películas como Nosotros los Pobres lograron capturar la atención del público al ofrecer historias auténticas y emotivas que resonaban con la experiencia mexicana. La capacidad del cine para conectar emocionalmente con el público ayudó a cimentar su lugar en la cultura popular, convirtiéndose en un vehículo de expresión y una forma de resistencia ante la opresión y la marginación. Argumento y personajes principales de la película. La película Nosotros los Pobres, estrenada en 1948, es una obra emblemática del cine mexicano que refleja no solo la realidad social de la época, sino también la complejidad de los vínculos familiares y la lucha por la dignidad en un contexto de pobreza. Esta película, dirigida por Ismael Rodríguez, se adentra en las vidas de personajes entrañables que resuenan con la audiencia, proporcionando un poderoso comentario sobre la resiliencia humana ante la adversidad. Sinopsis de la trama. La trama de Nosotros los Pobres gira en torno a la vida de un humilde carpintero llamado Pepe el Toro, interpretado por el icónico Pedro Infante. Pepe es un hombre de buen corazón que vive en un barrio marginado de la Ciudad de México. A pesar de sus limitaciones económicas, su principal objetivo es cuidar y proteger a su familia, especialmente a su hija, Chachita, y a su amada, la joven y hermosa Beatriz. La historia se desarrolla en un entorno de lucha constante, donde Pepe enfrenta diversas adversidades que amenazan con desestabilizar su mundo. A medida que la narrativa avanza, el espectador es testigo de los retos que enfrenta Pepe, desde la falta de trabajo hasta la presión de las autoridades y la delincuencia en su vecindario. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Pepe nunca pierde la fe ni la esperanza en un futuro mejor. Su carácter optimista y su amor por su familia son el hilo conductor que mantiene la historia unida. La película se convierte en un viaje emocional que explora la lucha por la supervivencia en un entorno hostil, resaltando la importancia de la solidaridad y el amor familiar. Principales protagonistas y su desarrollo. Los personajes principales de Nosotros los Pobres son fundamentales para el desarrollo de la historia y están cuidadosamente construidos para reflejar la realidad social de México en la década de 1940.
Cada uno de ellos aporta una dimensión única a la narrativa, permitiendo al espectador conectar emocionalmente con sus luchas y triunfos. Pepe el Toro, interpretado por Pedro Infante, Pepe es el protagonista central de la película. Su carácter bondadoso y su inquebrantable determinación lo convierten en un símbolo de la lucha del pueblo mexicano. A lo largo de la película, Pepe enfrenta múltiples desafíos, incluyendo la traición, la pobreza y la desesperanza. Sin embargo, su amor por su familia y su comunidad lo llevan a encontrar formas creativas de superar las dificultades. La interpretación de Infante es magistral, capturando la esencia de un hombre que, a pesar de sus limitaciones, siempre busca el bienestar de los que ama. Chachita, la hija de Pepe, interpretada por la talentosa actriz María Elena Márquez, es un personaje que representa la esperanza y el futuro. A lo largo de la película, Chachita muestra una madurez sorprendente para su edad, siendo un pilar de apoyo para su padre. Su relación con Pepe es entrañable y refleja el amor incondicional que existe entre padre e hija. Chachita también simboliza la juventud y la posibilidad de un cambio generacional, ya que su perspectiva sobre la vida está llena de sueños y aspiraciones. Beatriz, interpretada por la actriz Rosa Elena, Beatriz es el interés amoroso de Pepe. Su relación es compleja, marcada por la tragedia y la esperanza. A lo largo de la película, Beatriz enfrenta sus propios desafíos, incluyendo la presión social y las expectativas familiares. Su amor por Pepe es profundo, pero las circunstancias a menudo ponen a prueba su relación. La dualidad de su personaje refleja las tensiones entre el amor romántico y las realidades crueles de la vida en la pobreza. Don Chente. Este personaje, interpretado por el actor Víctor Manuel Mendoza, es un amigo y confidente de Pepe. Representa la camaradería y la lealtad en medio de las dificultades. Don Chente aporta un toque de humor y sabiduría a la historia, equilibrando los momentos de seriedad con su característico buen humor. Su presencia resalta la importancia de la amistad en tiempos difíciles y muestra cómo la comunidad puede unirse para enfrentar adversidades. En conjunto, estos personajes crean una rica tapeza emocional que permite a nosotros los pobres resonar en el corazón de sus espectadores. Cada uno de ellos representa diferentes aspectos de la experiencia humana en un contexto de pobreza y lucha, lo que hace que la película sea un reflejo poderoso de la realidad mexicana de la época. La profundidad de los personajes y su desarrollo a lo largo de la trama contribuyen a la relevancia duradera de nosotros los pobres. La película no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre la condición humana y la capacidad de las personas para encontrar la esperanza en medio de la adversidad. Impacto y recepción del estreno. Nosotros los pobres, estrenada en 1948, se ha consolidado como una de las obras más emblemáticas del cine mexicano, no solo por su trama conmovedora, sino también por el profundo impacto que tuvo en la sociedad su recepción crítica. En este análisis, se explorarán las opiniones de críticos y la audiencia, así como el éxito en taquilla y el legado cultural que ha perdurado a lo largo de las décadas. Opiniones de críticos y audiencia. Desde su estreno, Nosotros los pobres generó una variedad de reacciones dentro del ámbito crítico. Muchos críticos elogiaron la película por su capacidad para retratar la vida de los más desfavorecidos en la Ciudad de México, representando de manera cruda y realista las dificultades y sufrimientos de la clase trabajadora. La interpretación de Pedro Infante como Pepe el Toro fue especialmente reconocida, consolidando su estatus como uno de los íconos del cine mexicano. La emotividad de su actuación logró resonar con el público, creando una conexión instantánea. El director, Ismael Rodríguez, fue alabado por su habilidad para mezclar el drama con momentos de esperanza y humor, lo que permitió que la audiencia se sintiera identificada con los personajes. Críticos como el famoso cineasta y periodista José Luis Cuevas, en su reseña publicada en el periódico Excelsior, argumentaron que la película logró capturar la esencia del pueblo mexicano y su lucha diaria, destacando que Nosotros los pobres es una obra que refleja una realidad palpable, a la vez que proporciona un respiro a través de sus momentos de alegría. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos críticos consideraron que la película caía en el sentimentalismo excesivo, lo que podría haber distorsionado la realidad que intentaba representar. A pesar de esto, el consenso general entre los críticos fue que la película marcó un hito en la cinematografía mexicana, sirviendo como un espejo de la sociedad mexicana de la época, en la cual las desigualdades y la lucha por la supervivencia eran la norma. La audiencia también respondió de manera entusiasta. Muchos espectadores se sintieron conmovidos por la historia y los personajes, lo que llevó a la película a convertirse en un fenómeno cultural. El personaje de Pepe el Toro se volvió un símbolo de la resistencia y la dignidad de los pobres. La frase, "niños, a la cama",
pronunciada por Infante, se convirtió en un clásico que resonaba en los hogares mexicanos, creando un vínculo emocional con el público. Gracias por suscribirse a este canal, de dejar sus likes, compartir y de activar la campanita. Así este canal seguirá creciendo cada día más.